peptidoglicán en el crecimiento y la división de la... ¿Qué función cumple en el crecimiento el peptidoglicán en el crecimiento y división de la bacteria? Mira, el peptidoglicán es fundamental porque de alguna manera le otorga cierta forma que tiene la bacteria y que por lo tanto cuando se divide tiene que ir multiplicándose ese peptidoglicán para poder de alguna manera adquirir un área que permita generar dos células para empezar, y además el peptidoglicán se tiene que ir como rompiendo para que se empiece a separar a partir de una célula, se empieza como a hacer esto de acá y quedan dos células que se separan. Entonces clave el peptidoglicán en todo su proceso. Igual, lo que no sabía era que es la transglicosación y transpeptidación. Sí, mira, en el proceso en el que se sintetiza el peptidoglicán, por ejemplo, las bacterias ya, supongamos que tenemos una bacteria que tiene esta forma, la bacteria cuando se va a dividir tiene que elongarse, crecer un poquito y después se cierra, ¿ya? Y se forman dos células hijas. En ese proceso se tiene que generar más peptidoglicán porque ahora el área va a aumentar, porque cuando se elonga la bacteria va a crecer, ¿verdad? Por lo tanto hay que tener más pared. El peptidoglicán forma parte de la pared y por lo tanto eso tiene que extenderse. Y en el proceso de síntesis del peptidoglicán se producen unas unidades. Esas unidades son unos azúcares que se van juntando. En ese proceso de unión interviene la glicosilación entre ellos para que se unan y además una transpeptidación para que se unan con las otras secuencias. Entonces es como la unión. Sí, permite las uniones entre las unidades de azúcares que van a formar peptidoglicán. ¿Ya? Y la sedimentación. La sedimentación, la velocidad de sedimentación. Ah, ya, eso tiene que ver con el tamaño, en este caso, un método que utilizan para poder ver determinados tamaños, en este caso de los ribosomas. Sí. Y cierta velocidad uno se sedimenta y otro queda más superficie. Yo nunca lo he visto en realidad, en lo que he leído nunca lo he visto como visualmente. Es un método para poder. Tamaño, sí. Y lo otro es, la última pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene la célula? Estoy grabando. Normalmente tiene un cromosoma, pero hay excepciones donde hay algunas que tienen dos. Y cromosomas grandes, casi ambos del mismo tamaño. Porque hay muchas bacterias que tienen un cromosoma, pero además algunos tienen un plásmido, y estos plásmidos algunos son más pequeños, pero algunos pueden llegar a ser grandotes. Casi como un cromosoma, no tan grande, pero grande. ¿Ya? Pero en el caso de algunas bacterias pueden llegar a tener dos cromosomas, es lo máximo que he visto yo. Podría haber alguien que tenga, no sé, muy difícil que tenga tres cromosomas, pero sí, pero lo normal es que tenga uno, podrían tener dos. Más de dos no he visto jamás. ¿Ya? Y aún cuando tienen dos cromosomas siguen siendo haploides. No son diploides porque en ambos cromosomas tienen genes que son distintos. No es que se repitan como los humanos que tenemos dos pares de cromosomas donde hay un loco que tiene dos genes. En ocasiones haploides tiene que ver con que no tengan yo hoy día llegado el No, yo diría que no. Yo diría que son haploides más que nada porque su método de reproducción es asexual. Por lo tanto, no requiere de un ente macho-hembra como lo pasa con casi todos los vertebrados, por lo menos los mamíferos, aves, donde se requiere hacer la recombinación. Se dividen por fisión binaria. Sí. Anaí, lo voy a correr un poquito para que se vea bien. Pero lo voy a correr un poquito más para atrás para que agarre más. Si lo pones en 1.02, Es que corriéndolo un poquito más para atrás, si es que el cachito de adelante no se ve. Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a avanzar. Está grabando. El día de hoy. Lo podría dejar un poquito más atrás. Bien, si después ven alguno de estos videos y digo alguna palabra rara, no se rían ya. No soy bueno para las cámaras, así que por si acaso. Bien, vamos a partir con la clase del día de hoy. Pues, mi nombre es Leonardo Gómez. Trabajo acá en el departamento de microbiología, soy profesor y generalmente hago estas clases desde hace algunos años para el profe encargado, que es el profe Ángel Oñate. Y bueno, me dedico a la microbiología y también a la inmunología y trato de entender cómo se genera esta interacción a través de la infección principalmente, cómo responde nuestro sistema inmunológico frente a estas infecciones y también cómo responde el patógeno frente a este estrés que va a generar sobre él el sistema inmune y intenta evadirlo y escapar de esa misma respuesta inmune que la va a tratar de controlar o eliminar. ¿Ya?
Y el día de hoy le voy a pasar estas clases, tenemos como 3 clases juntos. Y la primera que vamos a ver el día de hoy es acerca de la estructura y función bacteriana, es decir, cuáles son los elementos que forman parte de estos microorganismos. Y vamos a comenzar indicándoles que yo les sugiero que puedan utilizar este libro, el de microbiología médica, Murray. Es bastante bueno, los capítulos son cortos y les va a ayudar para poder, en este caso, complementar la información que vamos a pasar en clase, ¿ya? Hay al menos 2 o 3 capítulos bien interesantes donde hablan acerca de la estructura y función bacteriana, hablan de patogenicidad bacteriana también, cosas que vamos a ver acá, y de genética también que vamos a ver, en este caso van a ver conmigo, ¿ya? Por lo tanto, les sugiero complementar con ese libro. Bien, ¿qué es la microbiología? ¿Alguien me puede decir qué entienden por microbiología? ¿Qué será la microbiología? El estudio microscópico de la biología. El estudio microscópico de la biología. ¿Y a qué hace referencia con la biología? ¿A algo en particular o no? Como seres vivos. A los seres vivos, ¿verdad? A los microorganismos. Básicamente, como la definición literal sería, ¿verdad? Logía, estudio y micro de organismos pequeños, ¿verdad? Y básicamente es eso, pero en realidad la microbiología se ocupa más que solamente estudiar los microorganismos, sino que intenta entender cómo estos microorganismos interactúan con su ambiente, y este ambiente pueden ser otros microorganismos, pueden ser un ambiente inerte, o también puede ser, en este caso, un ambiente vivo, como puede ser un hospedero en el cual están interactuando estos microorganismos. Por ejemplo, en la cavidad oral van a encontrar microorganismos que interactúan con otros microorganismos, pero también van a estar interactuando con, en este caso, con su hospedero, que corresponderíamos, en este caso, a los mamíferos, nosotros, por ejemplo, ¿ya? Y estos microorganismos se caracterizan en sí porque son capaces de realizar todos sus procesos vitales, ¿ya? Y eso es muy importante, es decir, cada microorganismo nosotros solo los podemos ver en general a través de un microscopio, son microorganismos que pueden desarrollar todas sus funciones de forma independiente, y dentro de todas esas funciones me refiero a la capacidad de crecer, generar energía y reproducirse, ¿ya? Independientemente de otros microorganismos. Es decir, cada microorganismo es un ente individual que puede desarrollar todas estas funciones. Principalmente nos vamos a enfocar en las bacterias, ¿ya? Y las bacterias son microorganismos, como yo les decía, que son bastante abundantes en todos los ambientes terrestres, al menos en este planeta, están habitando todos los ambientes, y eso incluye, por ejemplo, ambientes extremos como ambientes donde hay una alta salinidad, ambientes donde hay altas temperaturas, a profundidades con presiones enormes, también sobreviven en esos ambientes. También habitan prácticamente todo nuestro cuerpo, ya, es decir, desde todas nuestras zonas que interactúan con el ambiente, vamos a encontrar microorganismos que son, en este caso, bacterias. Y las bacterias, como se dan cuenta ahí, tienen distintas formas, y esas formas pueden ser variables. Algunas bacterias tienen formas de bastoncito, como este que se puede observar acá, y estos bastones, estos como palitos, se les denomina bacilos. Hay otras bacterias que forman morfologías, ¿ya? Tienen una forma parecida a un punto, como se puede ver en B. A esas bacterias se les llama cocáceas, ¿ya? Son circulares. Hay otras bacterias que forman como espirales, otras bacterias que forman como una especie de coma, y así sucesivamente, ¿ya? Distintas morfologías, son bastante diversas los microorganismos. Entonces tenemos bacilos, cocáceas, espirales, vibrios, formas de vibrios, de comas. Y además, las bacterias pueden vivir de forma independiente, ¿ya? Porque sabemos que los microorganismos tienen la capacidad de generar todos estos procesos vitales de forma independiente de otras células, pero también, aun cuando pueden estar de forma independiente, pueden formar colonias, como se observa acá. Si se dan cuenta, acá tenemos la forma unitaria de este tipo de microorganismos, que es una cocácea, un coco, pero pueden estar formando colonias, y esa colonia, en este caso, puede ser formando una cadena, pueden estar formando una cadena como se aprecia acá, o pueden estar formando un racimo, ¿ya? O pueden estar formando una dupla, como se observa acá, ¿ya? Y a eso les vamos a definir con distintos tipos de nombres. Normalmente
a aquellos microorganismos cocáceos que forman cadenas se les denomina streptococos, ¿ya? Strepto porque strepto es el término griego que hace referencia a una cadena y coco por la forma que tiene, ¿ya? Un streptococo. Y por ejemplo, algunos microorganismos pueden estar formando racimos. Y en este caso, racimo en griego corresponde a estáfilo y coco a la forma, ¿ya? Por lo tanto, los microorganismos que tienen forma de cocos y además forman racimos se les denominan estafilococos, ¿ya? Y de ahí que algunos microorganismos de importancia clínica especialmente llevan estos nombres como streptococos. No sé si han escuchado streptococos piógenes, por ejemplo, que hace poco se dio un caso en Chillán o San Carlos que falleció una persona por un estafilococcus piógenes. Y lo mismo el estafilococcus áureo, que está bien relacionado con infecciones a nivel de la piel, ¿ya? Y acá, como tenemos una dupla, a este se le denomina diplococo, ¿ya? Entonces, de ahí que vienen estos nombres que muchos microorganismos van a recibir. ¿Quién fue una de las primeras personas que empezó a describir estos microorganismos? Acá tenemos al inventor, ¿verdad?, de los microscopios. Él, a través de unos lentes, empezó a observar los microorganismos que estaban en gotas de agua y él empezó a realizar las primeras descripciones relacionadas con estos pequeños microorganismos que no se observaban a simple vista, pero que sí lo podíamos hacer a través de algún elemento, como eran algunos lentes, y que finalmente se transformó en los microscopios. Bien, los microorganismos en general que vamos a estudiar nosotros, específicamente las bacterias, se encuentran en un dominio que se denomina el dominio bacteria, ¿ya? Esto quiere decir, de acuerdo a este árbol que podemos ver acá, esto parece un árbol, ¿verdad? Un árbol filogenético. Podemos observar que a través de análisis de filogenia, análisis a través del material genético, se pueden desarrollar o se pueden obtener tres grupos grandes, tres dominios grandes. Y estos tres dominios son el dominio bacteria, ¿ya? Es decir, de acá se ramificó la diversidad de los organismos en general que habitan este planeta, y todo esto, de acuerdo a estas teorías, partirían de un ancestro en común, ¿ya? Que nace acá en algún momento en el tiempo. Y luego de acá se empiezan a diversificar generando organismos distintos a través de los procesos evolutivos, generando en este caso tres dominios. Y los tres dominios son el dominio bacteria, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, un dominio arquea y un dominio eucariota, ¿ya? En este dominio eucariota es donde nosotros vamos a encontrar a todos los organismos que llevan células, ya sea de forma unicelular o multicelular, pero que sus células son eucariontes. Es decir, que llevan un núcleo verdadero y por lo tanto todos los elementos que están dentro de la célula van a estar compartimentalizados en membranas, ¿ya? Eso es clave para los eucariontes. Y en el caso de las bacterias, que están acá, la diferencia es que no hay un núcleo verdadero, y de ahí viene el término procarionte, no hay un núcleo verdadero, y por lo tanto los elementos que están dentro de esta célula, incluyendo el material genético que en eucarionte está dentro de un núcleo, acá está disperso de alguna manera dentro del citoplasma, ¿ya? Y por lo tanto las bacterias se caracterizan por no tener un núcleo verdadero, pero además por no tener una compartimentalización membranosa, endomembranosa, en el interior de las células, ¿ya? A diferencia de las células eucariontes, ¿ya? Entonces, este árbol que ustedes pueden observar acá se hizo a través de la información genética que tienen los distintos organismos que viven en este planeta, y finalmente quedó ese tipo de árbol de filogenia. Y por lo tanto, los análisis filogenéticos, es decir, de parentesco genético entre un organismo y otro, son los principales métodos utilizados para poder clasificar a los organismos vivos en este planeta. Sin embargo, hay otros métodos que permiten también clasificar a los organismos vivos que viven en este planeta, especialmente las bacterias. Y un método muy importante que se utiliza en microbiología para poder tomar a todo este grupo diverso de microorganismos que se llaman bacterias, que están dentro del dominio bacteria, y poder estudiarlo es a través de una tinción. Ya es una tinción bastante simple que se denomina tinción de Gram. ¿Ya? Es decir, tomamos todos estos microorganismos que comparten elementos comunes de ser procariontes, y a través de una tinción nosotros podemos separar este número gigantesco de microorganismos que están acá en dos grupos. En un grupo que se va a denominar Gram positivo, porque se tiñe con la tinción de Gram,
y un segundo grupo que se va a denominar gram negativo, ¿ya? Y que esto quiere decir que no se va a teñir con la tinción de gram. Y por lo tanto la tinción, que es un proceso bastante simple de desarrollar, y ustedes lo van a desarrollar en el laboratorio, no solo permite identificar microorganismos en laboratorio, sino que le ha permitido a la microbiología estudiar dos grupos grandes de microorganismos que todos forman parte de este dominio que se llama bacteria. Gram positivos y gram negativos, ¿ya? Hay algunas pequeñas particularidades donde algunos microorganismos no se tiñen bien, pero en la mayoría, con la tinción de gram, nosotros podemos decir esta es una bacteria gram positiva o gram negativa, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta tinción? Que nos permite finalmente, a partir de este grupo gigantesco de microorganismos, tener gram positivos y gram negativos. Consiste básicamente en agregar una tinción que se llama cristal violeta, ¿ya? O violeta de genciana, así lo pueden encontrar en los laboratorios. Y es básicamente agregar a un slice, a un vidrio que tenga microorganismos adheridos acá. Ustedes le agregan esta tinción, después lavan, después le agregan otra tinción, después quitan la tinción con en este caso con un alcohol, y finalmente, después de distintos lavados de quitar la tinción, las bacterias que, aun cuando se le agregó alcohol para quitar la tinción, las bacterias que queden moraditas van a ser consideradas gram positivas. Y las que queden rosaditas van a ser gram negativas. Pero esta tinción es solo una tinción de contraste. Lo que importa acá es que se tiñan con esta primera tinción, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace que algunos microorganismos se tiñan de gram? Es decir, queden como gram positiva y otras queden como gram negativa. ¿Qué creen ustedes que puede tener un grupo de bacterias que sean gram positivas y las otras no puedan teñirse? El tema de los azúcares, ¿no? El tema está relacionado con el grosor los de azúcares. la Puede ser pared, por la membrana externa que tiene la gram negativa. Exactamente. Esa es la ¿verdad? decisión ¿Han de escuchado cerrar, algunos de ustedes que las profundidad, bacterias algunas tienen membrana, ¿verdad? Y algunas además tienen una membrana externa, ¿ya? Y por lo tanto, como decía su compañera, la principal diferencia entre las bacterias gram positivas respecto a las gram negativas tiene que ver con la estructura, con la envoltura que tienen las bacterias, ¿ya? Es decir, a través de un método simple como como agregar una tinción, no solo podemos separar a este gran grupo de dominio de bacterias entre gram positivas y gram negativas, sino que también nos permite entender de alguna manera cómo es la envoltura de forma estructural de estos microorganismos. Y ahí nos vamos a encontrar que estos microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos, van a tener diferencias en su envoltura, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros dibujamos una bacteria, la vamos a dibujar como aparecía ahí en la figura. Bueno, en la figura aparecía o más alargada o más redondita, ¿ya? La vamos a dibujar así. ¿Qué debería ser esto que está acá, que acabo de dibujar? El contorno, ¿verdad? ¿A qué corresponderá eso? Si no lo saben, piénselo desde el punto de vista de una célula eucarionte. ¿Qué es lo que debería tener una célula eucarionte que hace que limite con el medio externo? Supongamos que este es el medio externo. su doble capa de Una membrana, ¿verdad? Tiene que tener algo que le envuelve. En este caso le vamos a denominar membrana. Perfecto. Tiene una membrana. ¿Dónde ustedes pondrían los elementos, por ejemplo, el ADN dentro de esta bacteria que está acá? ¿Dónde los dejarían? En el centro. Al medio, ¿verdad? Pero al menos adentro, ¿verdad? Porque no tendría sentido que estuviera afuera, pero adentro, ¿verdad? En algún lugar. Bien, perfecto. Tenemos material genético. ¿Qué otra cosa más le agregaría? ¿Tendrá algo más? Si nos enfocamos solo en esta parte de aquí, ya sabemos, ¿verdad?, que acá adentro están las cosas importantes de la bacteria, como el material genético, y por lo tanto, ¿qué será esto donde está este material genético? ¿En qué estará contenido? en el citoplasma. En un citoplasma, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Citoplasma. Ahora, si tenemos el citoplasma y dentro del citoplasma, ¿verdad?, tenemos este material genético y nos enfocamos hacia afuera, que habíamos dicho que era lo que había distinto entre una bacteria gram positiva y una gram negativa, y por eso se tiñe o no se tiñe. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Ya sabemos que hay una membrana. ¿Esa membrana estará presente en bacterias gram positivas y gram negativas? Sí. Sí, pues. Si lo que cambia es Sí, que ¿verdad? cómo explico el Tiene que haber sándwich. algo que la contenga. Que Da lo mismo si es gram positiva o gram negativa. Eso es lo primero. Tiene que haber algo que contenga todo lo que está acá. Y por lo tanto tiene que haber un límite, un perímetro.
Y ese perímetro va a corresponder a una membrana plasmática. Por lo tanto, gran positividad y gran negativa van a llevar esa membrana, que es lo que lo va a contener como forma básica. Pero por fuera de esta membrana, ¿qué habrá? ¿Qué creen ustedes que tendría que haber aquí afuera? Piensen que este microorganismo puede habitar, por ejemplo, en ambientes a bajas temperaturas, a altas temperaturas, puede crecer bajo presiones distintas, ¿verdad? Siempre en profundidades, por ejemplo, del océano, dentro de nuestro intestino, convive con millones de otros microorganismos, etc. ¿Creen ustedes que esta bacteria requerirá algo que la proteja para que no se rompa, por ejemplo? Porque habita en lugares tan distintos que podría ingresar a un lugar donde los solutos, las sales podrían ser mucho mayores afuera que aquí dentro. ¿Qué podría pasar si las sales son mucho mayores acá afuera que acá adentro? Una lisis. Una lisis, ¿verdad? Porque el agua saldría desde el interior hacia afuera, ¿verdad? Y por lo tanto se empezaría como a apretar, ¿verdad? A presionar, y podría romperse. Y podría ocurrir lo mismo si las sales son bajas acá afuera y son mayores acá adentro. Eso implicaría que el agua, ¿verdad? Podría ingresar acá y por lo tanto empezaría a aumentar el tamaño y romperse. Entonces hay algo, y a eso le vamos a llamar presión osmótica, ¿verdad? Cambios de sales. Y por lo tanto, ¿qué cosas creen ustedes que podría tener o debería tener este diseño de bacteria que estamos haciendo acá? Es el peptidoglicano. Debería tener algo, ¿verdad? Que es como lo que dice su compañera, peptidoglicán, dice su compañera. Pero ¿a qué se denomina el peptidoglicán? ¿Qué será? ¿Qué función cumplirá? Tiene como para la osmosis. ¿Sí? También tiene chaperonas, si no me equivoco. Ya, pero en el caso, quedémonos en el peptidoglicán, ¿qué función cumplirá? El tema de regulación de las cargas, mantener ¿no? la forma de la Mantener célula. la forma, eso es fundamental. ¿Pero qué es el peptidoglicán? Son azúcares. ¿Pero con cuál será la proteína. función si mantiene la forma? Y de alguna manera le entrega protección a esta bacteria. ¿Qué será para esta bacteria? ¿A qué corresponderá? Corresponde en este caso a una pared. Y esto es la pared bacteriana. Por lo tanto, las bacterias llevan una pared, ¿ya? Así como las células eucariontes, por ejemplo, las células vegetales llevan una pared de lignina y celulosa, las bacterias llevan una pared que es una pared de peptidoglicano. Pero eso no hace que afecte Yo necesito estudiantes de la clase si no me lo pongo atención. De alguna manera sí, pero no lo afecta del todo. El principal elemento que asociado a la permeabilidad es la membrana, igual que en las células eucariontes. La membrana es una barrera selectiva que permite el paso de algunos iones y de otros no. Entonces, tenemos entonces acá una membrana, ¿verdad? Y una pared que está por fuera de la bacteria, ¿ya? Ahora, esta pared debiese estar en bacterias gram positivas como en gram negativas. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. ¿Quién dice no, por ejemplo? ¿Por qué no? Algo tiene que diferenciarla, eso es muy importante. ¿Quién dice sí? ¿Por qué dicen que sí? Porque es necesario para mantener la forma. Porque lo basamos en biocelo. En términos generales, sí, todas las bacterias tienen una pared, ¿ya? Pero su compañera tiene razón en que tiene que haber algo que las diferencie, ¿ya? Pero todavía no llegamos a ese algo. Primero, entonces todas tienen que tener esta protección, ¿ya? Que les permiten entonces mantener su estructura bajo condiciones de cambio de presiones osmóticas. Pero además, estas bacterias tienen una diferencia entre una y otra. ¿Cuál será la diferencia? Su compañera decía que tenía que haber una diferencia. Esa es la presencia de la membrana, mientras que ¿Qué membrana? la membrana es que tiene una membrana externa y una interna. Creo que, no me acuerdo si la gran positivo. negativa tiene externa. Entonces, la gran positiva entonces tiene que ser el que tiene la membrana interna y el peptidoglicano, así como bien gruesecito, y la gran negativa el que tenía capa de membrana interna, peptidoglicano y después capa externa. Capa externa. Exactamente, ¿verdad? ¿Todos escucharon a su compañera?
Exactamente. En el caso de si aquí separamos esto, y estas son gram positivas, y esta es una gram negativa, nos vamos a encontrar que su compañera tiene razón en el aspecto que tiene que haber diferencia. Pero en el caso de las gram positivas sí tienen una membrana citoplasmática o membrana plasmática, una pared, ¿ya? Pero la gracia de esta pared en bacterias gram positivas es que es una pared gruesa, ¿ya? Es una gruesa capa de peptidoglicano y que está por fuera entonces de la membrana citoplasmática, de la membrana plasmática, y va acá, ¿ya? Ocupa alrededor del 80-90% de la masa, en este caso, de la envoltura de las bacterias gram positivas, ¿ya? Es una capa gruesa de peptidoglicano. Bueno, ahí podrían ustedes hacerle, podríamos estar todo el día haciendo peptidoglicano acá. Es una capa bastante gruesa. ¿Cuánto porcentaje dijo Trepa? Entre 80 y 90% del peso de la envoltura, ¿ya? Gracias. Es decir, harto peptidoglicano tienen las bacterias gram positivas. Entonces tenemos esta pared, ¿ya? Pero si se dan cuenta, las gram negativas también tienen peptidoglicano, ¿no? Pero tiene una pared, que le vamos a llamar pared, ¿verdad? Ya definitivamente es la pared, pero es una pared mucho más finita que la pared de las bacterias gram negativas. Es decir, si yo les pregunto si hay, cuáles son diferencias entre las bacterias gram negativas y gram positivas, claramente la pared no es una diferencia, ¿verdad? Porque ambas tienen pared y ambas tienen peptidoglicano. Si yo les pregunto si la cantidad de peptidoglicano es una diferencia entre gram positiva y gram negativa, eso sí, ¿verdad? Eso es una diferencia. Pero en realidad ambas tienen pared. La pared acá es mucho más finita en las bacterias gram negativas, del orden del 10%, ¿ya? Del peso de la envoltura de peptidoglicano. Es bastante más finita. Pero además, como sus compañeras indicaban, acá, por fuera de esta pared, que es el peptidoglicano, va a ir una segunda membrana. ¿Y esa es la cápsula? ¿No? Y esta membrana está presente solo en las bacterias gram negativas. Como decía su compañera, como decían sus compañeras, esta membrana se le denomina membrana externa, ¿ya? Por lo tanto, una bacteria gram positiva, vamos a encontrarnos con una envoltura que está principalmente compuesta por una membrana citoplasmática y una gruesa capa de peptidoglicano como pared bacteriana. Y en el caso de la gram negativa nos vamos a encontrar con una membrana plasmática, y por fuera de esta membrana plasmática vamos a encontrar un peptidoglicano formando una capa que corresponde a la pared bacteriana, y por fuera de la pared bacteriana entonces vamos a encontrar una segunda membrana que corresponde a la membrana externa de estos microorganismos, ¿ya? Y por lo tanto, si se dan cuenta, vamos a tener que entre ambas membranas va a quedar un espacio, y en ese espacio va a ir la pared de peptidoglicano. En este espacio que va a quedar se denomina periplasma, ¿ya? Y básicamente esta es la estructura de una bacteria, tanto gram positiva como gram negativa. Pero ahora nos vamos a quedar con esta pregunta de acá, ¿verdad? Y es cómo a través de la envoltura podemos diferenciar entre gram positivas y gram negativas. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, las gram positivas quedan de un color y las otras no se tiñen con esta cristal violeta? Se tiñe el azúcar del peptidoglicano. ¿El ¿o no? azúcar se tiñe del peptidoglicano? ¿Qué creen Puede ustedes que ser se por tiñe las acá? cadenas. Porque de acuerdo con esa figura que tienen ahí, estas bacterias deberían quedar de distinto color. ¿De qué color deberían quedar estas que son gram positivas? Esa queda morada. Morado, violeta, ¿verdad? Es más, le dijo el prepa antes. Vamos a ponerle morado. ¿Y estas de acá? Rosa. Rosa, ¿verdad? Técnicamente, Lo dijo él. estas de acá, cuando se empezó a desarrollar estos métodos de tinción, quedaban incoloras, porque no retenían el cristal violeta, pero con el paso de los años se le empezó a agregar una tinción de contraste para poder visualizarla mejor, ¿ya? Y esa tinción de contraste se llama safranina y que le da ese color rosado, ¿ya? Y la safranina es un elemento químico que se une, en este caso por carga eléctrica, a la superficie de la bacteria, y por lo tanto se une tanto a gram negativas como a gram positivas. Pero la diferencia es que las gram positivas, cuando están teñidas con violeta,
la violeta es mucho más fuerte y por lo tanto lo que uno aprecia en el microscopio es el violeta del cristal violeta. ¿Ya? Así, pues, más Pero fuerte. el rosado es solo una adición de contraste para poder mejorar la observación. Entonces, ¿qué hace que el cristal violeta o la violeta legenciana se una acá y no se una a esta otra parte de la membrana? ¿Qué creen ustedes que ocurre? La carga negativa de la gran positiva, ¿o no? Sí, pero en términos generales ambas van a tener una carga neta negativa. Ah, ya. Sí, por los azúcares. Dato. Ambas tienen, ¿ya? Pero si se dan cuenta, esta estructura de acá, si nosotros la ampliamos, que es el peptidoglicán, nos vamos a encontrar con una especie de malla. Y esta malla va a estar constituida por unos monómeros. Y esos monómeros son unos monómeros de azúcar, que forman parte de esta estructura que se va a llamar peptidoglicán finalmente y pared bacteriana. Y estos azúcares son dos tipos, los vamos a dibujar así. Bueno, algo así, ya. Hagamos que son distintos. Uno de ellos, a este le vamos a llamar N-acetilglucosamina. Glucosamina. Amina, ¿ya? Tengo flashbacks de Y al otro le vamos a llamar ácido murámico. Ácido murámico. No toda la letra ya, pero ustedes ya notan. Murámico, Escuchen, dice. ácido murámico. Estos son monómeros que se sintetizan en el interior de la bacteria y que luego son llevados a la superficie cuando se requiere aumentar el tamaño, en este caso de la bacteria, por ejemplo, y va a necesitar más pared celular, más pared bacteriana. Y lo que hacen estos monómeros es que se unen acá y se van uniendo. Y acá tenemos otra subunidad de esto y así sucesivamente y forman en este caso un polímero alargado que va a finalmente transformarse en todo esto, en la envoltura de la bacteria, en la pared. Entonces tenemos distintas subunidades de N-acetilglucosamina y ácido murámico y esto se va a ir uniendo. Y como si fuera poco, además de haber esta unión entre el N-acetilglucosamina y el ácido murámico, esto también se va formando en una capa, pero en otra capa, ya sea por sobre o en la parte inferior, se va a ir formando otra capa más. ¿Ya? Y así sucesivamente. Son como los ogros. Entonces vamos a tener una capa o distintas capas que van a ir formando esta pared celular. Y para que se genere estas capas y por lo tanto se puedan ir uniendo estos monómeros, se requieren de algunas enzimas. Enzimas que van a actuar en esta zona de acá o en el periplasma. Y esas enzimas se denominan PBPs. PBPs o proteínas de unión a penicilina. Ya es el nombre que reciben estas PBPs. Y que son fundamentales en la síntesis de peptidoglicán o de pared bacteriana. Debido a que algunas PBP, porque son un grupo, una familia de PBP de enzimas, algunas están involucradas en esta unión de acá, que se llama glicosidación, transglicosidación. ¿Ya? Las PBP entonces ayudan a que se genere la unión de estos polímeros, o de estos dímeros o monómeros en este caso, hasta formar un dímero y después un polímero. ¿Ya? Entonces las PBP actúan acá en la transglicosidación. Pero como si fuera poco, hay algunas PBP que permiten la unión entre esta secuencia que está acá, que se sintetiza acá, en esta línea, con la que se sintetiza por sobre este polímero. ¿Ya? Recuerden que estos son capas y capas de peptidoglicán. Pero estas se unen acá, hay una unión entre estas dos secuencias, entre todo este polímero con todo este otro polímero. Es decir, si acá estos polímeros se unían finalmente a través de una transglicosidación ejercida por algunas PBPs, la unión entre este polímero con este otro polímero ocurre a través de unos aminoácidos que están unidos a estos polímeros, en este caso a estos azúcares. Y estos péptidos, técnicamente son 5 péptidos y que se llaman pentapéptidos, debido a que son 5 péptidos, y se unen acá en un proceso que se denomina transpeptidación. ¿Ya? Vamos a ver aquí, transglicosidación entre N-acetilglucosamina y ácido murámico y transpeptidación para unir estos elementos. ¿Ya?
¿Y quién desarrolla esa función? Son estas enzimas denominadas PBPs, ¿ya? Y por lo tanto las PBP son fundamentales en la síntesis del peptidoglicano. Y por lo tanto las PBP las vamos a encontrar tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. Me ¿Ya? parece el nombre PBP. Sí. Dijo que las Es como cuando dicen PBP. Sí. unían, digamos, como los péptidos con, o sea, los acetilglucosaminas con Sí. Esa imagen de abajo estaba antes. Sí, en un Pero proceso. también entre péptidos por capas, cuando No ya sé se ver Sí, una foto para ver. exactamente. Pero no son una clase de enzimas, son, No, no. son muchas clases de enzimas. Son varias, un grupo sí, de- es una familia de PBPs que tienen funciones distintas. Algunas Entonces, una unen... azúcares y los otros péptidos. Ah, ya. Sí. Y eso hace que se quede estable. Esto es como una reja que se va formando, como un enrejado. Y uno se llama Es que es divertido. Transglicosilación y lo otro transpeptidación. sería como lo horizontal hablando de dirección, ¿no? Pero Sí, no es tan sí. así, supongo. No, claro. Sí, exactamente. Profe, Sí. En la gram positiva igual habría periplasma. Mira, eso es una buena pregunta. Yo lo he escuchado de que sí, aunque no hay un espacio periplásmico como tal, pero hay, por ahí lo he escuchado que algunos autores indican que entre la membrana y la pared se formaría una especie de periplasma, ¿ya? Pero en los libros no se define como tal, en algunos libros bien generales, habría que revisarlo bien en algún paper. Ya. me da risa la palabra periplasma. Es que siento que es como esto los peruanos. Ocurre tanto en gran positivo como negativo. Gran positivo y gran negativo. Mientras tengan pared, requieren síntesis de peptidoglicano. Sí. Bien. Entonces, yo les comentaba que la principal vía por la cual se clasifican los microorganismos es a través de los análisis del material genético, ¿verdad? Principalmente utilizando el ARN ribosomal 16S, que es un elemento clave en las bacterias y que finalmente permite desarrollar estos análisis de filogenia y de parentesco genético. También teníamos, ¿verdad?, estos métodos de tinción que finalmente nos permite identificar entre gram positiva y gram negativa, y además existen otros métodos de clasificación que son menos utilizados, pero que de alguna manera algunos autores los utilizan para describir algunas cualidades que tienen. Por ejemplo, si la bacteria crece a alguna temperatura o dentro de un rango de temperatura, se puede clasificar como mesófila. Si crece en el rango de temperaturas fríos, ¿verdad?, se pueden clasificar como psicrófilas. Si crecen a temperaturas elevadas, se pueden clasificar como termófilas. Lo mismo ocurre por la capacidad de crecer en algunas sales, como pueden ser halófitas si crecen en concentraciones elevadas de sales, etc. ¿Ya? Es decir, hay varios tipos de clasificaciones para los microorganismos, pero la más utilizada en este caso es la que tiene que ver con el material genético y obviamente esta otra que es la asociada a la tinción de Gram. Como yo les decía, entonces acá tenemos una bacteria que es básicamente lo que mostramos ahí y nos enfocamos principalmente en las diferencias estructurales en la envoltura. Pero si nos ponemos a pensar cuáles serán las diferencias entre esta bacteria, que ya la tenemos bien definida como lo hicimos en este esquema, respecto a las características que tiene una célula eucarionte, ¿cuáles serán las principales diferencias? Creo que ya lo dijimos. La compartimentalización, ¿es verdad? Y además que la compartimentalización permite tener en este caso un núcleo verdadero. ¿Y qué diferencia? ¿Habrá alguna ventaja o desventaja tener una compartimentalización o no tenerla como en el caso de las bacterias? ¿Creen ustedes que tiene una ventaja la bacteria por no tener una compartimentalización? ¿No tener un núcleo verdadero? Sí, ¿En qué sentido sí? puede compartir material genético. Puede ser, ¿verdad? Puede intercambiar material genético, pero ¿qué otra cosa más puede...? ¿Los procesos son más rápidos? Los procesos son mucho más rápidos, eso es muy importante. La división celular acá, en una bacteria estándar como Escherichia coli, que es una de las más estudiadas, probablemente la más estudiada de las bacterias, se demora alrededor de 20 minutos en dividirse entre una célula madre en dos células hijas. Para poder dividirse requiere multiplicar prácticamente todos los elementos. Y si eso lo hace cada 20 minutos, quiere decir que los procesos son muy rápidos. Crece de forma muy rápida, ¿ya? Y por lo tanto tiene que obtener nutrientes de forma rápida y utilizar esos nutrientes para poder generar estructuras que le permiten multiplicarse, ¿ya? Por lo tanto, una de las principales ventajas que tienen estos microorganismos a través de estas características de no compartimentalización
corresponden en este caso a las velocidades de reacción que van a ocurrir dentro de ellas. ¿Por qué van a ocurrir reacciones rápidas aquí dentro de ellas? ¿Por qué creen ustedes que ocurren esas reacciones rápidas? ¿En qué ejemplo me podrían dar ustedes que se observan un cambio rápido en las bacterias? Sí, ¿por qué, por ejemplo, qué ejemplo me darían ustedes de que realmente ocurren fenómenos rápidos dentro de una bacteria, por ejemplo, más rápido que en una célula eucarionte? La interacción con los virus, por ejemplo, es mucho más rápido que un virus venga y pueda como Sí, pero ahí subyugar estamos una agregando bacteria. un elemento adicional, ¿verdad? Que sería un virus, una interacción. Pero en el caso de la bacteria como tal, ¿son las Podría bacterias? ser, por ejemplo, la formación de biofilm. Ya, también puede ser. Pero si nos enfocamos solo en la bacteria y en el proceso, por ejemplo, de multiplicación, de división celular, ¿qué elementos se necesitan para poder dividir una bacteria? ¿Qué cosa? Material genético, ¿verdad? ¿Y qué produce el material genético? El material genético primero en una división celular tiene que dividirse, ¿verdad? Generar dos materiales genéticos. Pero además tienen que sintetizarse muchas cosas. ¿Cómo qué cosas se tienen que sintetizar? Proteínas. Proteínas, por ejemplo. ¿Y dónde está codificada la información para poder sintetizar proteínas? En el ribosoma. En el material genético, ¿verdad? En los genes. Y luego ese gen, para poder llegar a proteína, ¿cuáles son los pasos que tienen que ocurrir? Que tiene que unirse, tiene que desenredar a buen, pero este buen ya está desenredado. Necesitamos proteínas, por ejemplo, para la membrana, o proteínas que van a estar en el citoplasma, o proteínas como las PBP, que son proteínas que van a estar acá. ¿Qué se requiere en todo ese proceso? Se requiere que esta bacteria, obviamente, tiene que tener los genes que codifican para las distintas proteínas, ¿verdad? Por lo tanto, cada gen podría codificar para una proteína distinta. Pero los tenemos aquí, insertos dentro del genoma, como material, como información nada más. ¿Cómo llegamos entonces desde acá a tener esta proteína que está acá, que la vamos a dibujar como una estrellita o como un cuadrado? Los ribosomas, pero no sé O qué como hacen. acá como una bolita. O sea, ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar de acá hasta acá? Pero es que cuando dice codificar se refiere a de que el material genético tiene la habilidad para formar nuevas. Exactamente. Pero ahí está la información, ¿verdad? En secuencias que son con letras, ¿verdad? De adenina, timina, guanina, citosina. Pero esto de acá es material genético, forma parte de esto. No cumple una función como proteína, como tal. ¿Cómo llegamos de acá, de este gen, acá? Por ARN. Primero, sintetizando, ¿verdad? Transcribiéndose a ARN. Perfecto. Y luego este ARN mensajero, ¿en qué tiene que transformarse o tiene que traducirse, verdad? ¿A qué? ¿A qué cosa? A proteínas. Perfecto. Si se dan cuenta, acá todo va a ocurrir rápidamente, debido a que está todo en el citoplasma y por lo tanto estos procesos son rápidos. ¿Qué pasa con las células eucariontes? ¿Cómo van a ocurrir estos procesos? ¿A la misma velocidad o no? Mucho más lento, ¿verdad? Porque para empezar, el material genético está dentro de un núcleo. Se va a sintetizar, ¿verdad? ARN mensajero. ¿Dónde se va a sintetizar? Dentro del núcleo. Pero la traducción de ese ARN a proteína no ocurre dentro del núcleo. Ocurre, ¿verdad?, en los ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso. Y por lo tanto, ese ARN tiene que salir del núcleo, viajar hasta los ribosomas, y es en los ribosomas que recién se sintetiza la proteína. Y como si fuera poco, esas proteínas tienen que ser sintetizadas, pasan por el Golgi, si es que necesitan ser glicosidadas, y después son llevadas hacia el lugar donde van a cumplir una función. Por lo tanto, los procesos son mucho más lentos en una célula eucarionte que en una célula procarionte, donde los procesos son todos rápidos y pueden ocurrir todos a la vez. Y eso hace que en 20 minutos la bacteria tenga 2 células hijas idénticas. Y al decir, fue capaz de producir una gran cantidad de proteínas, de pared celular, de azúcares, de lípidos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, mucho más rápido. Bien, hasta acá vamos a llegar por el día de hoy. Y cualquier duda, consulta que tengan, no sé si las quieren hacer ahora, no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, Bien, si no, nos vamos a encontrar, sí, por favor, silencio, vamos a... ¿Ya vamos a usted?
Sí, solo para- Yo la pregunto. No, ambas. Pero son una familia de proteínas donde algunas cumplen una función y otras otra. Y si para Las dos grandes. no las grandes, para los dos para la Al transpeptidación y la transglicosidación. Profe, ya te Tú entré de la clase, la disfruté. Chao, Franco.